Quiero presentar al doctor Jorge Cabrera, a quien ustedes la mayoría conoce, psiquiatra de la Universidad de Chile, profesor adjunto también de dicha prestigiosa universidad. Él es expresidente de la Sociedad, también es cofundador de nuestra fundación Círculo Polar, quien trajo la idea, digamos, de el círculo, el apoyo de pares, y hoy día va a hablar de un tema muy interesante que es la farmacoterapia a nivel usuario. Así que, doctor Cabrera, bienvenido, le agradecemos una vez más su tiempo tan valioso para todos nosotros y los dejo a todos con el doctor Cabrera. Muchas gracias, Elena. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Bueno, esta presentación de hoy día, que quiero que sea lo más coloquial posible, es una presentación que tiene como objetivo, en primer lugar, hablar de manera genérica sobre lo que son los factores de vulnerabilidad y de protección que pueden promover o inhibir la aparición del trastorno bipolar. Quiero comenzar con eso y después vamos a hablar de las alternativas de tratamiento que tenemos desde el punto de vista en general, no de base biológica. Vamos a hablar de estabilizadores del ánimo, vamos a hablar de antimaníacos, de antidepresivos y también vamos a revisar cómo promover la adherencia al tratamiento farmacológico. Quiero empezar con una metáfora, con una analogía. Todas las enfermedades, sean enfermedades somáticas o del área de la psiquiatría, tienen una base que es genética y que tienen también una base ambiental. Y quiero proponerles que pensemos en una analogía que es muy simple. Pensemos en un frasco grande de mermelada, que puede ser el frasco de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión o como los cánceres. Pero hoy día vamos a pensar en el frasco bipolar. Esta analogía es muy útil para entender cómo se produce, cómo aparece la enfermedad bipolar. Si pensamos que en este frasco tenemos acá en el lado izquierdo, ¿no? Estos, perdón, se me adelantó, quiero colocar el puntero láser, ahí está. Si pensamos que los factores ambientales están siempre presentes en una enfermedad, y por otro lado tenemos los factores que el ambiente nos entrega. Los factores genéticos están acá, son estas pelotitas amarillas. Todos nosotros, digamos, podemos tener un frasco bipolar. Y digo todos nosotros porque en toda la familia siempre hay una persona que tiene algún cuadro del área de los trastornos del ánimo, sea solo depresiones o sea depresiones y euforia. Y existen personas que tienen un alto riesgo. Sabemos que existen alrededor de 25 genes que se les llama genes candidatos, que son los genes que se repiten en los estudios genéticos de personas con trastorno bipolar. De tal modo que todos nosotros, dependiendo de cuál es nuestro árbol genealógico, llegamos a este mundo con 1, 2, 3, 4 o 25 genes.
por así decirlo. Si llegamos con los 25 genes, llegamos con nuestro frasco ya bastante lleno. Por otro lado, existen personas que reciben de parte de sus padres en el ADN un porcentaje muy bajo, ¿no es cierto? Y llegan con el frasco, por así decirlo, un quinto del frasco lleno. La mayoría de las personas llega con una cantidad moderada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hay personas de alto riesgo, otros de riesgo moderado y otros con un escaso riesgo. Dependiendo de qué factores ambientales nos ocurran en la vida, puede que nuestro frasco se llene rápidamente. ¿Y cuáles son estos factores ambientales que están representados por estos triángulos celestes? Abuso o descuido en la primera infancia, violencia intrafamiliar, el comienzo en la adolescencia del consumo de drogas y alcohol, la aparición más tarde de situaciones estresantes en la vida, como puede ser una separación, una pérdida del trabajo o cualquier otro evento que conlleva un enorme estrés. Cuando todos esos factores se juntan, nuestro frasco se llena y entonces las personas presentan un episodio del trastorno bipolar. Se presenta la enfermedad por primera vez. Si este mismo frasco se llena solamente en una cuarta parte, por así decirlo, la misma persona que trae una alta vulnerabilidad con muchos genes no va a presentar nunca la enfermedad. Y este es un buen ejemplo de por qué todas las medidas de cuidado personal son tan importantes para prevenir la expresión de la enfermedad. Entonces, cuando el frasco se llena, ya tenemos presente la enfermedad. Y siguiendo esta misma analogía, entonces se puede comenzar con una alta vulnerabilidad, ¿no es cierto? Pero si nosotros no le agregamos factores del ambiente, el cuadro va a evolucionar sin presentar la enfermedad. Pero si, como dijimos ya, hay muchos factores ambientales, el frasco se va a llenar. Ahora, si el frasco se nos llena, no todo está perdido. Y no todo está perdido porque nosotros podemos agrandar el frasco con una serie de medidas que tienen que ver con una parte importante de esta conversación que hoy día quiero que tengamos. Nosotros, una vez lleno el frasco, podemos agrandar el frasco como está acá en esta tercera, en el extremo derecho, esta imagen. ¿Y cómo lo podemos agrandar? Con estos 4 factores de los cuales hablamos tanto nosotros. En primer lugar, el tener una dieta sana y balanceada. En segundo lugar, la realización del ejercicio físico, lo que sea, una simple caminata, yoga, pilates. El respeto del ciclo sueño-vigilia y desde luego la evitación del abuso de alcohol y droga. El frasco se nos llena por todos estos factores que yo ya mencionaba. Abuso en la infancia, violencia física y psíquica, ¿no? Descuido de parte de los cuidadores o de los padres, abuso de alcohol, cannabis, cocaína, situaciones estresantes en la vida, un trabajo con un jefe abusador, con una situación de tensión, la mudanza de ciudad o de país, situaciones de mucho estrés interpersonal,
y desde luego la comorbilidad médica. Entonces, estos 4 factores de los cuales hablábamos recién, voy a insistir una vez más porque importan mucho. Del mismo modo que en otras enfermedades, vuelvo a mencionar la diabetes y la hipertensión, el tener una dieta sana y balanceada nos permite tener un factor protector para que la enfermedad no se exprese. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo en el trastorno bipolar. Y lo que se ha encontrado en los estudios es que las personas con trastorno bipolar 1 y 2 tienen un mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor probabilidad de tener hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes, lo que se ha dado en llamar el síndrome metabólico. Muy importante es tener en cuenta que los hidratos de carbono son altamente adictivos. El azúcar es una droga que es más adictiva que la cocaína. Hay un video que se llama Sobredosis de azúcar, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, que muestra los trabajos de investigación de un francés, en donde él estudiaba la adicción a la cocaína y tenía ratas que eran adictas a la cocaína. Pero un buen día se le ocurrió cambiarles la dieta y lo que les dio fue agua con azúcar. Y el 90% de las ratas prefirieron el azúcar. Esto que no es muy mencionado por los médicos, es algo que es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta. Es súper importante el reducir la cantidad de azúcar que ustedes ingieren, porque cuando ustedes comienzan a comer, por ejemplo, un pedazo de lo que sea, puede ser helado, o abren un paquete de galletas, habitualmente se desencadena toda una apetencia que hace muy difícil dejar de consumir esa gran cantidad de azúcar. Como decíamos, en el trastorno bipolar se ha estudiado todo lo que tiene que ver con el menoscabo cognitivo. Sabemos que la enfermedad, cuando evoluciona con muchas fases, cursa con daño neuronal. Una manía a toda orquesta que dura 1 mes, 2 meses, es como un motor que funciona a 300 kilómetros por hora. Mata neuronas. El motor se funde. Esa analogía es muy clara. Lo mismo la depresión. No es bueno estar depresivo. El no estar funcionando adecuadamente con la circuitería cerebral también lleva a la muerte neuronal. Por eso que es muy importante que nosotros seamos capaces de tratar el trastorno bipolar en forma temprana, apenas comienza el cuadro, y evitar que ocurran más fases de la enfermedad. Entonces, lo que proponemos es que ustedes tengan una dieta que no sea una dieta que incluya comida chatarra, lo que se ha llamado la comida occidental, que ojalá tengan una dieta más bien de tipo mediterráneo, con un alto porcentaje de frutas y verduras, como está ahí en la foto. Un segundo aspecto es el ejercicio físico. Los de ustedes que hacen ejercicio físico, yo creo que han sido capaces de reconocer el efecto maravilloso que tiene en cuanto a la capacidad de disminuir la ansiedad y de mejorar el ánimo. Yo tengo muchos pacientes que han descubierto esto, algunos de manera espontánea, y
otros que lo han incorporado por indicación médica. Y este factor de verdad es un factor que es coadyuvante al uso de todas las otras medidas de tratamiento. Como decíamos, no solo reduce la ansiedad y mejora el ánimo, aumenta el nivel de energía. Un aspecto súper importante es que promueve la plasticidad cerebral y se ha visto que en ratas genera nuevas neuronas. Esto, que por supuesto no lo podemos estudiar en los seres humanos, es muy probable que sea igualmente así. Es decir, que en la zona del hipocampo, que es la zona de los núcleos de la base más importante para la regulación del ánimo, se generen nuevas neuronas. De tal manera que invertir en hacer ejercicio físico paga muchos dividendos. Aumenta desde luego una serie de marcadores biológicos como el BDNF, aumenta neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y las endorfinas, y desde luego también es un tipo de actividad que promueve el apoyo social cuando se hace con amigos o familiares. Lo ideal es hacer el ejercicio físico en la mañana y no a última hora de la noche, porque en la noche nos activa y nos produce insomnio. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado una cantidad que oscila entre 150 y 300 minutos a la semana de ejercicio. Nosotros, en nuestra especialidad, cuando la persona está cursando un episodio depresivo, recomendamos realizar 200 minutos de ejercicio intenso cardiovascular. Eso equivale a usar un antidepresivo. Y no es más que 70 minutos, 3 veces a la semana, que puede ser en una bicicleta estática. Hoy día están disponibles, estas bicicletas han bajado sus costos, o en una trotadora, o, bueno, caminar en forma intensa, por lo menos, como decíamos, 200 minutos a la semana. Importante de hacer notar que el ejercicio hay que suspenderlo durante la fase de manía, porque hacer ejercicio durante un episodio de manía es como tratar de apagar un incendio con benzina. El ejercicio incrementa la liberación de los neurotransmisores y por lo tanto aumenta la intensidad de la manía. Muchas formas de hacer ejercicio físico, todas son válidas. En la página de Xochitl está una serie de artículos que ahí muestran cómo comenzar. Si no se ha hecho ejercicio por un tiempo prolongado o se es una persona pasiva, es bueno comenzar de manera gradual, simplemente caminando 30 minutos al día e ir incrementando con el paso de los días la intensidad y la cantidad del ejercicio físico. Entonces, esto es algo que es parte del tratamiento y por eso yo se lo entrego a mis pacientes en una receta o cuando llenamos la hoja del plan de seguridad y del registro del ánimo, lo anotamos antes de indicar los medicamentos que se deben tomar. Estas indicaciones son fundamentales y son básicas antes de empezar a hablar de medicamentos. Entonces, ¿cuál es el mensaje con el que quiero que hoy día se queden ustedes? El mensaje es que hoy día se piensa que desde el punto de vista etiopatogénico, en el trastorno bipolar, como en muchas otras enfermedades, se cree que existe un proceso inflamatorio y metabólico a nivel del cerebro. Todo este proceso, desde luego, empeora la aparición del cuadro y con el ejercicio físico nosotros podemos modificar la enfermedad, podemos generar nuevas neuronas e impedir que este proceso inflamatorio siga su curso.
Un tercer punto que también tiene que ver con estas cosas básicas del tratamiento que tienen un fundamento biológico es el respetar el ciclo sueño-vigilia. Los seres humanos, los animales, los vegetales, a lo largo de los 200.000 años que han ocurrido desde el Big Bang, nos hemos adaptado al funcionamiento de acuerdo a los ciclos de luz y oscuridad. Nosotros tenemos acá 9 centímetros atrás del punto medio entre los ojos, lo que se llama un reloj biológico. Un reloj biológico que es el que mantiene todas las funciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Llamamos ciclo circadiano al ciclo de liberación de hormonas, de neurotransmisores que ocurren en 24 horas. Este reloj biológico funciona de tal forma que cuando el sol desaparece y viene la oscuridad, libera una hormona que se llama melatonina desde la glándula pineal. Los griegos pensaban que la glándula pineal era la glándula que regulaba el ánimo. Y no andaban tan perdidos. Tiene un rol. Entonces, el funcionar sincronizados con los ciclos de luz y oscuridad es muy importante para mantener nuestro ánimo estable. Sabemos que las personas que tienen un trastorno bipolar tienen un reloj biológico que se desincroniza y esto lleva a que las personas con trastorno bipolar tengan alteraciones del sueño. Puede alterarse el sueño en el sentido de aparecer una hipersomnia, es decir, las personas en la fase depresiva tienden a dormir más durante el día, mucha somnolencia, o también insomnio en las horas en que corresponde dormir. Y en general hay un sueño de mala calidad. Entonces, por esta razón, porque las personas con un cuadro, sea bipolar o unipolar, tienen un reloj más biológico, más sensible, es súper importante el funcionar sincronizados con los ciclos de luz y oscuridad. Lo ideal es dormir desde el momento en que se oscurece. Desde luego, la revolución industrial y la aparición de la luz cambió esto a lo que era en sociedades anteriores, donde no había luz eléctrica, pero lo recomendable es dormirse entre las 10 y las 11 de la noche y dejar de dormir en la mañana entre las 7 y las 8 de la mañana, y no dormir el resto del día. Si por alguna razón se requiere dormir una siesta, esta no debe ser más allá de media hora. Pero en los episodios depresivos está absolutamente contraindicado dormir durante el día, ¿ya? Por esta razón, nosotros en psiquiatría hemos utilizado algunas maniobras para ayudar al tratamiento de la depresión. Por ejemplo, sabemos que el dormir en exceso tiene un potente efecto depresivo. En un episodio depresivo lo que indicamos es hacer un avance del ciclo sueño-vigilia, dormirse más temprano, tipo 10, y despertarse más temprano en la mañana, tipo 6 de la mañana. ¿Ok? Al revés, en una fase de manía, debemos promover un mayor número de horas de sueño. Ojalá 9, 10 o 12 si es un episodio muy severo. Entonces, esto resume un poco lo que les dije recién. Vamos a seguir adelante con una tercera alternativa de tratamiento que es muy útil en la fase de depresión. La fototerapia es una alternativa de tratamiento que tiene que ver
con la posibilidad de entregar una mayor cantidad de luz con una mayor cantidad de fotones. Debe ser indicado por el médico tratante. No pueden usarlos ustedes así sin la indicación del médico tratante. Hoy día las lámparas de fototerapia se pueden comprar de manera muy fácil por Mercado Libre, tienen un costo que oscila entre 10.000 y 50.000 pesos y se usa en la mañana durante 45 a 50 minutos, colocándola a una distancia de 50 centímetros. No es necesario mirar la luz directamente, la pueden poner ustedes en el escritorio, si es que están en el trabajo, o en una mesa, ¿no? Y repetir esto durante todos los días en que dure el episodio depresivo, ¿ya? Esta disrupción del ciclo circadiano se regula con el uso de la luz. Sabemos que en el verano la cantidad de luz es rica en fotones y disminuye prácticamente a una cuarta parte en intensidad de luz en el periodo de otoño-invierno, sobre todo en días como hoy, en que está sumamente oscuro acá en Santiago. El uso de la lámpara es especialmente útil en regiones del sur de Chile, donde la cantidad de horas luz es mucho menor, de tal manera que creo que para los que viven en la 10ª o 11ª región o 12ª, es una alternativa que es bastante útil. Todo esto está en un libro que ustedes pueden comprar en la fundación. A este libro vamos a lanzarlo dentro de poco. Recoge todos estos temas de los cuales he hablado hoy día. Yo he donado los derechos del libro a la Fundación Círculo Polar, de tal manera que todo lo que ustedes puedan ofrecer a la fundación va a ser en beneficio de todos ustedes directamente, ¿ya? Es un libro donde Flavia Álvarez escribió un capítulo también y les recomiendo que ustedes lo adquieran para no solo ustedes, sino también para todos los familiares. Bueno, vamos a pasar a hablar directamente de lo que tiene que ver con los medicamentos en el tratamiento del trastorno bipolar. Y primero que todo, quiero desterrar una serie de mitos que son muy importantes. Todos los medicamentos que nosotros usamos en el manejo del trastorno bipolar no producen dependencia, salvo las benzodiazepinas, ¿ya? Ese es un punto importante. Un segundo mito es que los medicamentos no cambian la personalidad ni anulan la voluntad, de ninguna manera, ¿no? Un tercer mito es un mito que dice que, bueno, se puede lavar el cerebro o deteriorar el cerebro. Eso está ampliamente demostrado que no es así. Es más, existe un grupo de medicamentos del cual el litio es el más importante, que está demostrado que tiene un efecto neurogénico y neuroprotector, es decir, que son capaces de generar nuevas neuronas y de proteger al cerebro. Voy a mostrarles una diapositiva más adelante cómo aparece el cerebro en personas que usan el litio. Un quinto mito es que, bueno, serían suficientes los medicamentos y no habría que hacer nada más. La psicoeducación, esto que ustedes están haciendo hoy día, está demostrado que es tanto o más valioso que el uso de los medicamentos. Una persona que ha llevado a cabo un proceso de psicoeducación está estudiado que tiene menos recaída que la persona que solamente toma los medicamentos y que nunca ha hecho sesión alguna de psicoeducación. Y el sexto mito, que también es importante de desterrar, es que la terapia electroconvulsivante no daña el cerebro.
Desgraciadamente hay una serie de mala prensa y de prensa sensacionalista que una y otra vez utiliza el hecho de que la terapia electroconvulsivante habría sido mal indicado y que crea mucha confusión y priva a muchas personas de beneficiarse del uso de la terapia electroconvulsivante. Nuestra tarea, nuestra misión es, desde luego, el que ustedes tengan la información veraz y que desterremos estos mitos. Bueno, vamos a pasar a revisar en primer lugar el grupo de los estabilizadores del ánimo, ¿ya? Y aquí viene un par de preguntas. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo se realizaron la última litemia o el último nivel plasmático de valproato o carbamazepina? ¿Cuántas veces al año lo hacen? ¿Ya? ¿Para qué sirve hacer esta determinación? Es una pregunta que la hago porque, bueno, vamos a hablar en detalle de las indicaciones de tratamiento de cuándo es necesario hacer estos exámenes y para qué sirven, ¿ya? Cada persona tiene un cuadro que es distinto y por lo tanto, porque todos somos distintos unos a otros, no existe un patrón único de indicaciones farmacológicas. Y vamos a hablar de eso en un momento más. La primera indicación que tenemos que usar en el tratamiento farmacológico del trastorno bipolar es usar un estabilizador del ánimo. Los estabilizadores del ánimo los podemos dividir en estabilizadores que estabilizan desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Los que lo hacen de arriba hacia abajo, bueno, son aquellos que usamos para tratar los episodios de manía, de hipomanía, o síntomas subsindromáticos de manía. No alcanzan a calificar para un episodio de hipomanía. Y los que estabilizan de abajo hacia arriba, los usamos para tratar los episodios depresivos o los síntomas de subdepresión. Dentro de los que lo hacen desde arriba hacia abajo, está el litio, el valproato o ácido valproico, la carbamazepina, la terapia convulsivante y el grupo de los llamados antipsicóticos atípicos, entre los que se encuentra la olanzapina, la risperidona, la ciprasidona, la quetiapina y el aripiprazol. Y dentro de los que actúan de abajo hacia arriba está el litio, la lamotrigina, la terapia electroconvulsivante, los antipsicóticos atípicos, la fototerapia y el ejercicio físico. Y se ha dicho que la psicoeducación es un estabilizador que lo hace desde el medio, o sea que actúa promoviendo la estabilidad del trastorno bipolar. Vamos por partes. El primero de los estabilizadores, y en las guías de tratamiento de las sociedades científicas, se ha introducido lo que se llama el orden de jerarquía. Orden de jerarquía quiere decir que los medicamentos que aparecen mencionados en primer lugar son los que el médico tratante debería usar en su paciente al inicio de un tratamiento. Y si ese primer medicamento no funciona, pasar a un segundo. En todas las guías de tratamiento, el estabilizador que está en el rango de jerarquía superior es el carbonato de litio, ¿ya? Hay un texto que está en la página de Xochitap, que escribimos ya hace bastante tiempo, que se llama ¿Para qué se usa el litio en psiquiatría? Lo pueden revisar ustedes, está escrito en un lenguaje muy simple y les va a ayudar a entender el por qué el litio está en el ranking de jerarquía superior en todas las guías de tratamiento.
El litio tiene la gracia que previene las recaídas del trastorno bipolar. En segundo lugar, cuando estamos en una fase depresiva con una resistencia al tratamiento, se han usado 1 o 2 antidepresivos en la dosis y tiempo adecuado, y la persona no se mejora, el agregar el litio tiene lo que llamamos un efecto potenciador. Es como una especie de chasquido así, como un switch, que detona o echa a andar todo el mecanismo de la depresión. Previene el suicidio, y un uso reciente es que se ha encontrado que por este efecto neurogénico y neuroprotector tiene un rol en el tratamiento de las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Estos estudios están todavía en curso y la gracia es que en este uso se usan cantidades ínfimas. Se sabe que alrededor de 100 miligramos o 150 miligramos son suficientes para tener este efecto preventivo del que aparezca la enfermedad de Alzheimer. La dosis que se usa oscila entre 600 y 1800 miligramos al día, depende de cada persona, y desde luego se adecua de acuerdo a la lipemia. El rango terapéutico recomendado es entre 0,6 y 0,8 miliequivalente, aunque se puede llegar hasta 1 miliequivalente por litro. Dosis inferiores a 0,6 en general no funcionan, pero hay personas que a lo mejor si están con 0,4 o 0,5 y están estables por mucho tiempo, se debe mantener esa dosis. Como dijimos, tiene la gracia de tener este efecto neurogénico y neuroprotector, y dentro de los efectos adversos, el más importante de ellos es el que aparece temblor en dosis altas, aparece sed, aumento de la diuresis, diarrea, hipotiroidismo, y el uso prolongado puede llevar, cuando se usa por 20, 30 años, a una disminución de la filtración glomerular. Un efecto secundario muy desagradable y desgraciadamente que nos lleva a veces a suspender el medicamento es la aparición de acné, ¿no? Hay personas que de verdad tienen que suspenderlo porque el acné es imposible de tratar a pesar de todas las indicaciones del dermatólogo. Esta diapositiva se las muestro, es un estudio recientemente publicado y que muestra lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, estas imágenes son de resonancia nuclear magnética de personas tratadas con litio, con anticonvulsivante y personas sanas. Lo que muestra es en aquellas personas en que se usa litio, este color más azulado habla de un aumento del grosor de la corteza cerebral, en tanto que la corteza más delgada, en C, ¿no? Se ve en pacientes que usan anticonvulsivantes. Es decir, que este efecto neuroprotector y neurogénico del litio es algo que se evidencia en los estudios de resonancia nuclear magnética. El segundo estabilizador en el orden de jerarquía es el ácido valproico, ¿ya? El ácido valproico fue introducido al tratamiento del trastorno bipolar alrededor de la década del 1980 y es un estabilizador efectivo para prevenir las fases de manía, de depresión y de ciclos rápidos, y la dosis oscila entre 500 y 2000 gramos al día, con un rango terapéutico entre 50 y 100 microgramos. A eso es lo que hay que apuntar. Dentro de los efectos secundarios, el aumento de peso, la caída del cabello y ovario poliquístico son los efectos más comunes de observar. La Asociación Canadiense de Psiquiatría
tiene lo que se llama un warning, que es una advertencia así en rojo, que dice que en niñas, adolescentes y en mujeres de edad fértil no debe indicarse ácido valproico. Esto, por favor, grábenselo, y si ustedes tienen un familiar o alguna persona que cumple con este grupo etario, tiene indicado ácido valproico, pídanle a su médico tratante que se cambie el estabilizador del ánimo. Las razones de esto es, como dije recién, que puede promover la aparición de ovarios poliquísticos, y si se usa durante los 3 primeros meses del embarazo, hay una alta probabilidad de tener problemas a nivel de columna, y que tiene un efecto teratogénico, por lo tanto se desaconseja su uso en mujeres de edad fértil. El tercer estabilizador es la carbamazepina. Este es un medicamento que también es bastante útil para prevenir fases de depresión y de manía. La dosis oscila entre 300 y 1000 miligramos, y el rango terapéutico es entre 5 y 12 microgramos por ml. El efecto adverso más común es la aparición de un rash alérgico, la disminución de los glóbulos blancos, que se evita subiendo la dosis muy gradualmente. Las tabletas son de 200 miligramos y hay que comenzar con 100 miligramos cada 2 semanas y ir muy lentamente a 200, 300, 400 y 600. ¿Ya? El cuarto estabilizador, que es un muy buen medicamento, es la lamotrigina. Como dijimos, este es un estabilizador que lo hace desde abajo hacia arriba, especialmente indicado en personas que tienen un trastorno bipolar tipo 2 con predominio de fases depresivas. La lamotrigina carece de efecto antimaníaco. Esto es muy importante que lo tengan claro. No previene la aparición de episodios de manía. Por esa razón, no debe usarse como un tratamiento único en el trastorno bipolar 1, donde hay más probabilidad de que aparezcan episodios de manía, ¿no? Este es un medicamento que también tiene el riesgo de producir un rash alérgico, y por eso se comienza muy lentamente con 25 miligramos 2 semanas, se sube a 50 otras 2 semanas, a 150 otras 2 semanas, y recién a los 2 meses se llega a la dosis de 200 miligramos al día. No tiene sentido usar dosis más allá de 300 miligramos. No hay ninguna ventaja con subir la dosis a ese nivel. Y este rash alérgico con esta titulación lenta no se presenta. Yo no he visto nunca un rash alérgico, como ocurre, severo cuando se hace esta titulación muy gradual y lenta. El problema ocurre cuando se comienza de inmediato con 200 miligramos, lo cual está contraindicado. El último estabilizador del ánimo es la quetiapina. Este es un medicamento que es especialmente útil y efectivo para tratar la fase de la depresión bipolar, y la dosis oscila entre 75 y 300 miligramos. Este es otro punto importante. No tiene sentido usar dosis más arriba de 300 miligramos, como ocurre con frecuencia. 400 miligramos o 500 miligramos no aporta nada más allá que las 300 miligramos. Todos los estudios que hizo el laboratorio para obtener la aprobación de la agencia regulatoria fueron con 300 miligramos, y se vio que era exactamente igual cuando se usaba 300, 400, 500 o 600. El único que gana con esto, con usar dosis más altas, es el laboratorio, que vende más medicamentos, pero ustedes no se benefician más. La dificultad de la quetiapina también
está relacionado con la tendencia a promover el aumento de peso y la aparición de síndrome metabólico. Vamos a pasar a los medicamentos antimaníacos. Los medicamentos antimaníacos, existe un grupo muy antiguo y es el grupo de los antipsicóticos típicos, que hoy día en realidad no deberían usarse porque son un grupo de medicamentos que tiene bastantes efectos secundarios. Dentro de estos antipsicóticos típicos está el haloperidol, la clorpromacina, el droperidol y una serie más que hoy día, en realidad, por sus efectos secundarios, han sido dejados de lado para su uso. Aquí está, por estas razones, no deberían usarse y ustedes en realidad pidan que no se les use o no se les indique en un episodio de manía. Los más usados hoy día son los así llamados antipsicóticos atípicos, que son medicamentos que son tan eficaces como los típicos, pero que tienen mucho menos efectos secundarios. Dentro de estos atípicos, el más conocido es la olanzapina, pero que tiene el inconveniente de promover el aumento de peso y la aparición del síndrome metabólico. Se debe usar por el tiempo más corto posible y en la dosis más baja también. O sea, que una vez que remite el episodio de manía, bajar la dosis y eventualmente suspenderlo. Los otros antipsicóticos atípicos que usamos en la manía son la risperidona, la quetiapina y el aripiprazol, que también debemos limitarlo idealmente solamente al periodo en que está cursando el episodio de manía. Los antidepresivos. Un punto importante es que no debe automedicarse la persona con los antidepresivos, puesto que existe el riesgo de causar un viraje a una fase de manía y a ciclos rápidos. Los antidepresivos son hoy día, la mayoría de ellos, los usados son los medicamentos que corresponden al grupo de los serotoninérgicos. Existe este grupo más antiguo que se llama de los antidepresivos tricíclicos, de los cuales hoy día queda en uso la clomipramina y la amitriptilina, pero la mayor parte de ellos se dejó de usar por sus efectos secundarios, la tendencia a causar mucha sedación, hipotensión y a producir trastornos del ritmo cardíaco. Por esta razón, los más usados hoy día son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, donde están la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram y la sertralina. Dentro de los efectos secundarios, lo más frecuente es la aparición de náusea y disminución de la libido. Por lo tanto, también su uso debe limitarse al tiempo en que la persona está con una fase depresiva. Existen los llamados duales, en donde hay una mezcla de efectos serotoninérgico y noradrenérgico. Y por último, está la terapia electroconvulsivante, que es muy efectiva para tratar episodios de depresión inhibida con ideación suicida, y hoy día es un procedimiento que se realiza de manera segura con una anestesia breve y que tiene muy pocos efectos adversos. La terapia electroconvulsiva es una técnica que hoy día se hace en una sala con un equipamiento adecuado para realizar anestesia y es realizado por un médico anestesista y el psiquiatra tratante. Lo que hace la anestesia es promover una relajación muscular y junto con la relajación muscular una
un rebajamiento del nivel de conciencia, y es en estas condiciones que se hace la aplicación del impulso eléctrico. Las aplicaciones pueden variar entre 10 y 20, y hoy día la mayoría de los tratamientos se hacen de manera ambulatoria. No es necesario que la persona esté hospitalizada. En mi experiencia, yo creo, tratado a no sé cuántos pacientes, pero serán 15, 20 pacientes en depresiones muy severas con una gran ideación suicida, y de verdad ha salvado vidas. Hoy día, desgraciadamente, la prensa sensacionalista, el cine, en fin, la literatura, el movimiento antipsiquiátrico han propagado esta idea de que la terapia electroconvulsivante sería una técnica de tortura, lo cual no es así. Esto comenzó quizá en la época de la Alemania nazi, cuando recién estaba comenzándose a usar esta técnica, que pudieron haber ido en ese momento un mal uso, pero hoy día es muy importante el informarse, el leer al respecto. Hay un texto que está en la página de Xochitl que explica ampliamente en qué consiste el procedimiento, y que yo los invito a ustedes a leer si es que en algún momento el médico tratante les plantea a ustedes la posibilidad de usar esta alternativa. ¿Ya? Bueno, con esto vamos terminando. Quizás enfatizar que todas esas medidas de las cuales hablamos al comienzo son medidas muy importantes. Recuerden, 200 minutos a la semana de ejercicio físico, el cambiar a una dieta sana y balanceada, el respeto del ciclo sueño-vigilia, evitar el abuso de alcohol y drogas, el uso de los estabilizadores en este orden de jerarquía que yo puse acá en la diapositiva. Primero, comenzar con litio, después carbamazepina, ácido valproico, en el trastorno bipolar 1. En el trastorno bipolar 2, comenzar con litio, lamotrigina y quetiapina en mantención. Y en la fase de manía, los antipsicóticos atípicos, privilegiar a aquellos que tienen menos efectos secundarios, aripiprazol en primer lugar, risperidona, olanzapina en un tercer lugar, y entonces dejar la indicación de terapia electroconvulsivante para depresiones severas, graves, con ideación suicida. Bueno, con eso voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Y vamos a pasar a revisar las preguntas, ¿ya? No sé si tú, Paula, viste ahí en las preguntas alguna que se haya repetido, porque en general tienden a repetirse. ¿Mm? No, por lo que yo estuve leyendo, doctor, de que pusieron las preguntas, no. Ya. Ok. Dice, acá hay una pregunta de Natalia, dice, algunos estabilizadores y antipsicóticos producen aumento de peso. ¿Es esas las razones por las que se produce síndrome metabólico? Pregunta ella. Es una buena pregunta. Yo le recomendaría que leyera un texto que está en la página de Xochitl. Marcela, no sé si tú le puedes poner el link. En general, hay una tendencia en el trastorno bipolar a presentar sobrepeso de base antes del uso de los medicamentos, ¿ya? Es, por así decirlo, una de las comorbilidades, así como existe la comorbilidad de que en el trastorno bipolar el 50% de los pacientes tienen un trastorno por uso de alcohol o de sustancia. Hay una comorbilidad con trastornos de ansiedad también. Alrededor del 30% tienen alguna forma de trastorno de ansiedad o trastorno de alimentación. La obesidad también es así llamada una comorbilidad.
Desde luego que los medicamentos hacen lo suyo también. ¿Y cuáles son los que más promueven el aumento del apetito y por ende el aumento de peso? El primero de ellos es el ácido valproico. El ácido valproico, y por eso es esta indicación de no usarlo en mujeres en edad fértil. El segundo grupo de pacientes que suben de peso lo suben por el uso de los antipsicóticos atípicos. Olanzapina es el malo de la película aquí. Después viene quetiapina. Y aripiprazol es el que menor cantidad de aumento de peso produce. El litio es bastante neutro. Lo cierto es que la mayor parte de las personas no suben con el uso del litio. Y desde luego, si es que está instalado el sobrepeso, es importante el hacer no solo un tratamiento con una dieta adecuada. Hay una dieta que yo propongo ahí de 1200 calorías en ese texto, el uso del ejercicio físico y en fin, y usar alguna de las alternativas hoy día disponibles. Hace 2 años atrás, un laboratorio danés obtuvo la aprobación por las agencias regulatorias para el tratamiento de la obesidad. Es un medicamento que se llama semaglutide. No quiero hacer propaganda en ningún laboratorio, pero el nombre comercial es Ozempic. Es una inyección que se pone subcutánea una vez a la semana y que es un factor coadyuvante al tratamiento. O sea, todas las anteriores, dieta balanceada, hipocalórica, ejercicio y quizás por un tiempo usar este medicamento del cual mencionaba. ¿Mm? Así es. Doctor, mira, acá hay otra pregunta. Dice, ¿a qué se refiere que en el TAP, si se presenta la manía, la persona adquiere una hipersensibilidad? Y en relación a lo mismo, ¿cuál es el efecto de los fármacos que permite que esto se regule? Es una pregunta. La pregunta dice que hay una hipersensibilidad. Claro, que las personas con TAP cuando tienen manía adquieren como una hipersensibilidad y ella quiere saber el fármaco, qué es lo que hace que apunte que eso se regule. El aumento de la capacidad de percepción tiene que ver con el mecanismo íntimo a nivel neurofarmacológico, neurofisiológico. En una manía, lo que se supone que, o se cree que ocurre, de hecho es así, es un aumento de la neurotransmisión de las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que se libera mucho más dopamina y se libera mucho más noradrenalina, de tal modo que la circuitería cerebral funciona de una manera mucho más acelerada. Es probablemente este mecanismo el que hace el que el flujo de pensamientos aumente, el que se tenga la sensación de que aparecen muchas ideas que se atropellan una tras otra, que se perciben los olores de una intensidad mayor o los sonidos se experimentan de una manera mucho más nítida, parecido a lo que ocurre con el uso de medicamentos o de drogas que producen este aumento de sensibilidad. Por ejemplo, el LSD. Con el ácido lisérgico lo que se produce es eso, ¿no? Este aumento de la transmisión, ¿no? Y lo que los medicamentos hacen es parar esta hiperexcitabilidad y esta hipersecreción de neurotransmisores. Eso es lo que los medicamentos antimaníacos hacen. Gracias, Sí. doctor. Mira, acá hay otra pregunta. ¿El litio en la prevención del Alzheimer se puede promover en adultos mayores sin TAP, sin diagnóstico? Absolutamente. En adultos mayores, la indicación para prevenir Alzheimer
es, como decía yo, en dosis bajas, que son de 150, 100 o incluso 50 miligramos de litio, ¿no? Esto no tiene aprobación de agencias regulatorias, pero todos los que trabajamos en investigación con litio estamos convencidos de su capacidad. Y de hecho, muchos investigadores usamos esas dosis para prevenir el deterioro cognitivo, ¿no? De tal manera que se puede usar de manera absolutamente sana, sin la necesidad de estar controlando, por ejemplo, todos los exámenes de litemia, de función tiroidea y riñón, porque es una dosis muy baja que no tiene efectos secundarios. Gracias, doctor. Dice, los efectos secundarios del del ácido valproato se revierten cuando se suspenden los fármacos, pregunta. Absolutamente, sí, se revierten por completo, ¿ya? Hay que hacer bueno, como en todo traslapo, una transición gradual, ¿ya? Pero son absolutamente reversibles, ¿ya? Es algo que a mí me toca hacer con mucha frecuencia. Yo recibo muchas mujeres en edad fértiles, adolescentes, que han subido 20 kilos, digamos, con el uso de ácido valproico, ¿no? Pero eso es absolutamente reversible al suspenderse su uso, ¿ya? Cecilia pregunta esto, la quetiapina XR de 400, ¿qué diferencia hace con el DR? Ah, ¿qué diferencia hace, doctor? ¿Qué diferencia hace? Sí, ¿qué diferencia hace, doctor? Ya, a ver, el formulado XR uf, se lanzó para mantener un nivel más alto en el plasma a lo largo del día, digamos. En algunas personas que tienen un nivel de ansiedad muy alto, a veces el uso de la formulación XR permite controlar ese síntoma, ¿ya? Ese síntoma. Pero vuelvo a repetir, el ácido, la quetiapina, no tiene sentido usar más de 300 miligramos. El laboratorio fue muy explícito en decir que cuando él hizo las pruebas con pacientes con depresión mayor severa, los pacientes mejoraban igual con dosis de 300 que 600. De tal modo que, salvo que la quetiapina se esté usando como para controlar la ansiedad, no tiene sentido usar dosis mayores a 300 miligramos. De tal modo que ese es un punto importante. Desde luego, esto es algo que ustedes tienen que revisar con su médico tratante. Yo les estoy dando a conocer los hechos científicos, pero todo esto tienen que revisarlo con su médico tratante. ¿Mm? Ok, doctor, hay muchas preguntas, así que estoy buscando también desde abajo, ¿ya? Ya. No solamente desde arriba, ya. Dice, ¿en qué acciones puede uno hacer en forma diaria para reducir los daños cognitivos derivados de los ciclos de hipomanía y depresión? Eso es la remediación cognitiva. Claro, claro, la remediación cognitiva es un tratamiento que en fin, bueno, que consiste en una serie de ejercicios y de... en Chile no se hace, en algunos lados, digamos, se está implementando, pero claro. Lo más importante es no volver a tener episodios nuevos de manía ni de depresión. Permanecer lo más eutímico posible. Ahí a la pasada vi que había una pregunta sobre los efectos secundarios de la clozapina. La clozapina es un medicamento que se usa en los cuadros de trastorno bipolar que han sido refractarios al uso de todos los estabilizadores y de los otros antipsicóticos atípicos. Es un buen medicamento que ayuda a muchos pacientes. El efecto secundario más conocido es el que baja los glóbulos blancos, y el laboratorio tiene todo un programa de farmacovigilancia
que es muy seguro y muy estricto, que consiste en que cuando el nivel de glóbulos blancos baja de los 3000 leucocitos, se implementa una serie de medidas, ¿no? Que está todo como muy bien regulado y controlado. El otro efecto secundario es el aumento del apetito y el aumento de peso, ¿no? Pero bueno, es un medicamento que es muy útil para, vuelvo a repetir, pacientes que han sido refractarios a todos los esquemas tradicionales. Mire, doctor, una pregunta sobre el litio. Hola, he leído que el litio interactúa negativamente con los antibióticos y AINES. ¿Qué se puede tomar en caso de inflamación o infección? Sí, en caso de inflamación, eh, con Celebra en general no hay problemas, ¿no? Esto de la interacción con los AINES, si se pensaba que era mucho más complicado, hoy día se ha visto que no es tan así, ¿no? Pero como decía, el Celecoxib es un antiinflamatorio que no tiene problemas con el uso del litio, ¿ya? Había una pregunta que tenía que ver con la paliperidona. La paliperidona inyectable es un medicamento que se ha incorporado en la farmacopea hace 2 años, más o menos, ¿no? Y tiene indicación en personas que tienen una mala adherencia al uso de los medicamentos, que no hay un buen acatamiento o que pierden muchas dosis del medicamento por olvido o en fin, o por otras razones. En esos casos está indicado el usar la paliperidona sobre todo en pacientes con trastorno bipolar que tienen un componente de psicosis muy marcado. Si es una manía o un trastorno bipolar que no tiene un componente psicótico, no tiene indicación el uso de la paliperidona inyectable, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, la principal ventaja es el permitir que se tenga una concentración del medicamento como regular y sin oscilaciones, como lo tendría si es que la persona deja de tomar el medicamento o pierde muchas dosis, ¿ya? Yo diría que esa es la indicación de la paliperidona, ¿no? O sea, en un trastorno bipolar con un componente psicótico muy marcado que requiere que esa adherencia se consiga de una manera más fácil. Gracias, doctor. Acá igual hay una pregunta en relación a eso. Pregunta a la mamá que tiene un hijo con TAP1, que después de los últimos episodios de psicosis, dice tiene indicado el litio y aparte paliperidona de 75 mg inyectable una vez al mes y luego pasar cada 3 meses y cada 6 meses y vive en España. Pero ella está preocupada porque lo nota lento, con mirada fija por momentos, duerme mucho. Ella pregunta si estos síntomas se pasan en el tiempo. Sí y no, digamos, cada paciente es distinto. Entendí que eran ¿cuántos miligramos? ¿37,5 o 75? No, 75 es la de abajo. Esta mamá, Claro. él toma litio y aparte le indicaron El una más vez. bajo, claro. Sí, puede ser en general los antipsicóticos tienen el mecanismo de acción de bloquear la neurotransmisión como veíamos. Entonces, si esos síntomas se mantienen, quizás si lo que estaría indicado es no continuar con la paliperidona. Existe esta formulación que se pone cada 3 meses, se llama Trinza, ¿no? Pero desde luego yo creo que eso es importante que lo converse con el médico tratante y quizás pensar en otra alternativa y no seguir con la paliperidona inyectable. Va a depender del cuadro clínico, vuelvo a repetir. Cada cuadro es distinto, no hay ninguno igual a otro, ¿ya?
Así ¿ok? es. Doctor, dice, favor, si... bueno, yo creo que haga la pregunta. Dice que su hija toma 400 de la motrigina para llegar a los niveles plasmáticos terapéuticos. ¿Qué pasa con eso? 400 de la motrigina. Muy buena pregunta. En psiquiatría no hay ningún estudio que haya correlacionado niveles plasmáticos de la motrigina con la efectividad clínica. Eso existe solo en el uso de la motrigina en la epilepsia. Y no se puede hacer sinónimo o igual el nivel plasmático que se usa en epilepsia al que se usa en el trastorno bipolar. No existe. De tal modo que yo le diría, no hay ningún estudio científico que avale eso. ¿Ya? Y con eso vuelvo a repetir lo que dije en la presentación. Cuando el laboratorio GlaxoSmithKline hizo los estudios los hizo con dosis de 200 miligramos. De tal modo que, y como puse yo en la diapositiva, la dosis máxima que se debiera usar es 300 miligramos. No hay ninguna evidencia científica que avale que llegar a 400 miligramos vaya a mejorar el efecto. No sé si fui claro. Muchas ¿Ya? gracias, doctor. Mire, pregunta, ¿por qué se produce psicosis a pesar de estar tomando antipsicóticos? ¿Las dosis son muy bajas? Pregunta. Puede ser eso. Y de nuevo, porque cada cerebro es distinto, todos somos diferentes, ¿no? Pero sin duda que puede ser, ¿no? Que haya necesidad de un ajuste en la dosis, un pelito más, digamos. No sé lo que está tomando la persona, pero subir 1 miligramo más, si es risperidona o si es aripiprazol, un poquito más, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor falta psicoeducación también, pues, doctor, ¿no? También. hay que practicarla. Ya, doctor, la última porque son las 12:20, ya, dos más y Ya. nada más. Acá una mamá le pide una opinión, dice, para un paciente de TAP tipo 1, dice, con episodio mixto, ella tiene un tratamiento de 40 mg de olanzapina, de 1250 de ácido valproico, 75 de quetiapina, 2 mg de lorazepam y 5 mg de lorazepina. ¿Cuál es su opinión? ¿De lorazepam? ¿De qué cosa dice al final? Lorazepam y lorazepina. Ah, aquí lo estoy viendo. Lorazepam 5 mg Sí. y lorazepina. 2 Yo mg de lorazepam y 5 de... yo le preguntaría por qué no está con litio. ¿Ya? Lo primero, ¿no? El orden de jerarquía de todas las guías de tratamiento dicen que el litio es el primer estabilizador que tiene que usarse. Me imagino que el tipo de trastorno bipolar tiene un componente de psicosis alto, de ahí los 40 miligramos, ¿no? Y que es necesario mantener 40 miligramos de olanzapina. Hay casos donde es necesario mantener esa cantidad, pero mi comentario sería ese: ¿por qué no usar, digamos, como... y la pregunta es, ¿está estable con ese esquema? ¿No? Esa es la pregunta. Dice que es ¿Está mixto. estable? ¿Ah? Es mixto, es tipo 1 mixto. Ah, ya, bueno, si está estable con eso, yo no intentaría ningún cambio, ¿no? No intentaría ningún cambio. Claro, en fin. Mire, doctor, En esta ese pregunta. caso, en ese caso, cabría plantearse la alternativa de la paliperidona inyectable, ¿ah? En vez de los 40 miligramos de la olanzapina. Pero si está estable con eso, claro, yo no haría un cambio ahí. ¿Mm?
Doctor, una pregunta esto es una pregunta de una persona que tiene esquizofrenia. Decía, quisiera saber qué efectos cognitivos tiene el tratamiento con olanzapina, olanzapina a largo plazo. Bueno, los efectos a largo plazo son, como ya dijimos, la aparición de síndrome metabólico, ¿no? Ojalá usar la menor dosis posible, la menor dosis posible, ¿ya? Que logre controlar los síntomas. Hay una pregunta ahí que dice qué tan eficiente es el Genomín. No sé si se refiere al estudio de los antecedentes genéticos. Si es que es así, yo desaconsejaría el que se haga en esos estudios. Hay muchas empresas que ofrecen un genotipeo para ver cuál, digamos, es el perfil en el genoma de los genes candidatos que están presentes. Lo que los expertos en genética psiquiátrica han concluido es que ese genotipeo no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista práctico. O sea, en otras palabras, que la probabilidad de predecir que sabiendo esos genes candidatos que están presentes pueda predecirnos la aparición de un trastorno bipolar es muy baja, del 5%. De tal manera que no pierdan su dinero haciendo ese tipo de estudios, ¿ya? No hay lo que se llama el riesgo poligénico, puesto que el trastorno bipolar es una enfermedad poligénica. Se ha determinado esto que se llama el ranking o la tasa de riesgo poligénico que hay para muchas otras enfermedades. En enfermedades que son más simples, como por ejemplo la hemofilia, ahí tiene sentido, ¿no? Que son causados por uno o por dos genes, pero en las enfermedades que son poligénicas no tiene valor realizar ese estudio. Bueno, doctor, yo creo que llegamos hasta acá con las preguntas. Decirle a las personas que quedaron sus preguntas en el tintero, vean la charla, porque las preguntas, el doctor las contestó casi toda en la presentación. ¿O no, doctor? ¿Quiere contestar otra más? Así es, sí. Sí, así que pueden irla viendo, revisándola con calma. Bueno, y lo más importante es practicar la psicoeducación.